Si tu veux parler naturellement français, ne prononce jamais chaque phrase parfaitement. ¿Cómo es posible eso? Jamás escucharás un nativo decir mon enfant parle en français. Entonces, ¿cómo es posible eso? Respuesta después de la introducción. Salut, c'est Claudie, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons apprendre le secret numéro 1 pour parler naturellement comme un français. Hola, soy Claudie, bienvenue dans esta nueva lección. Hoy vamos a aprender el secreto número 1 para ayudarte a hablar naturalmente como un francés nativo, ¿ok? Entonces, como te decía antes, si quieres hablar naturalmente en francés, no pronuncias cada palabra perfectamente, letras por letra. No. Jamás vas a escuchar un nativo decir mon enfant parle en français. No. Le vas a escuchar decir mon enfant parle en français. Como si todas las palabras serían una sola, conectándose entre sí. Y eso es lo que vas a aprender ahora mismo. Y después de la lección, entenderás mejor y empezarás a leer cada oración, cada frase, como si todo sería conectado entre sí y no leyendo palabra por palabra, así como un robot. ¿Ok? Entonces, empezamos. Yo voy a decir todo en francés mientras tú tienes la traducción en español en la pantalla. ¿Ok? Entonces, en français, les mots se connectent entre eux. Parfois, les sons changent. Parfois, de nouveaux sons sont ajoutés. Et parfois, des sons sont éliminés. OK? Alors, la prononciation naturelle en français ne s'obtient pas en lisant lettre après lettre. OK? Tu ne peux pas te concentrer sur les lettres que tu vois, tu dois te concentrer sur les sons que tu entends. En français, on peut combiner les mots pour former des enchaînements, que son encadenamiento, el tema de hoy. 2, des liaisons, que vas a ver en un otro video. Y 3, des elisions, la sedición, también que vas a ver en otro video. Sí, esos son los 3 secretos para poder hablar naturalmente como un francés nativo, ¿ok? Seguimos. Entonces, quand on parle d'enchaînement en français, on parle de sons et non de lettres. OK? Ce sont des sons que tu peux entendre, OK? Et pas des lettres que tu peux voir, OK? Porque en español podemos leer letras por letras, se va a poder decir las oraciones como hablamos, pero en francés no. Si empiezas a leer letras por letras, vas a leer como en un español, ¿ok? Porque vas a ver, por ejemplo, una A y una I, vas a decir ay, y si no sabes la regla de que la AI es el sonido E, bueno, no vas a poder hablar bien, ¿ok? Entonces, quand on parle d'enchaînement, on parle de son d'une consonne finale prononcée d'un mot, uni au son d'une voyelle iniciale prononcée du mot suivant. ¿Ok? Entonces, ¿qué es eso? Vamos a ver un ejemplo. 3 ejemplos. Il aime y no il aime. Avec elle y no avec elle. Si tú lees letras por letras, palabra por palabra. Il écoute y no il écoute. ¿Ok? Et ça s'appelle enchaînement consonantique. Se llama un encadenamiento consonántico en español. ¿Ok? Ahora, quand un mot termine par le son d'une consonne et le mot suivant commence par le son d'une voyelle, on peut faire l'enchaînement. OK? Suivant, attention, le premier mot ne doit pas terminer absolument par une consonne, sinon par le son d'une consonne. OK? Exemple, Pierre a un mètre avec elle.
Pierre aime être avec elle. Non, et non, Pierre aime être avec elle. Second exemple, elle écoute une histoire. Elle écoute une histoire et non elle écoute une histoire. ¿Ok? Siempre son conexión entre la consonante final pronunciada de una palabra con la vocal pronunciada de la palabra siguiente. Eso se llama entonces encadenamiento consonántico. Alors, quand un mot termine maintenant par le son d'une voyelle et le mot suivant commence también aussi par le son d'une voyelle, on peut faire un enchaînement. OK? Exemple, tu as entendu, tu as entendu. Ici, acá, vamos a hacer encadenamiento de vocal. Los últimos sonidos que escuchamos en la palabra tú es el U. El primer sonido que escuchamos a la A es A. Y el primer sonido que escuchamos en la palabra entendu es el sonido en. Los tres sonidos son vocales. Entonces, el U, le A y le en se conectan. U, A, en. U, A, en. Tu as entendu? OK? La segunda oración igual. J'ai été malade. J'ai été malade. Y no j'ai été malade, como un robot. ¿Ok? Acá tenemos dos sonidos igual de vocal. El primero con la AI, que decía justamente antes, que es el sonido E. Y el segundo, la E accent aigu, que es también E. Entonces tenemos que escuchar dos veces E, y no E. Entonces se dice así, j'ai été, se escucha dos veces la E. Ahora, diciendo la frase completa, j'ai été malade, ¿ya? Y entonces eso se llama enchaînement vocalique, se llama encadenamiento vocálico. Entonces, quand on parle d'enchaînement, on parle de sons et non de lettres. Bien. Alors, les mots de plus d'une syllabe qui terminent par une voyelle, la voyelle E muette, terminent donc en général par un son consonantique. Entonces, on exige l'enchaînement. ¿Ok? Por ejemplo, elle aime, ¿ok? La última vocal E de él es muda. Entonces, el sonido antes que escuchamos es la L, el. Y la L se va a conectar con la AI de M. Elle aime, elle aime. Bien, seguimos. Parfois, les consonnes changent de son. A veces las consonantes cambian de sonido. Por ejemplo, la X se cambia en Z de la abeja. Entonces, en lugar de decir 10 ans o 10 ans, vamos a decir 10 ans. 10 ans. La F se cambia en V. En lugar de decir 9 ans, vamos a decir 9 ans. Exemple suivant, la connexion consonne-voyelle existe tout le temps en français. Ainsi que en connectant les sons, ne cherche pas les lettres, écoute les sons. Bien? Et donc, c'est le premier secret pour t'aider à combiner tous les mots pour parler naturellement en français, en apprenant donc les enchaînements consonantiques et vocaliques. ¿Ok? Vamos a ver 10 ejemplos. Vamos a ver 10 ejemplos para practicar. Entonces, tenemos la primera frase. ¿Ok? Tenemos Émile arrive à 16 heures. ¿Ok? Entonces, ¿qué escuchamos a Emil? Emil. El último sonido es la L. Escuchamos la L, porque la E al final es muda, no es Emile. Entonces, escuchamos Emil, la L. La palabra siguiente, arrive. El primer sonido, escuchamos la A. Entonces, vamos a conectar la L de Emil avec la A de arrive para decir
Emil arrive. Emil arrive. Y no es terminado. A arrive, ¿qué escuchamos? La V. V. Elle arrive. Elle arrive, porque la E es muda. ¿Y qué escuchamos como palabra siguiente? La vocal A. Entonces, igualito, vamos a conectar la V con la A para decir ahora arriva. Entonces, ahora tenemos Emil arriva. Emil arriva. Palabra siguiente empieza con una consonante, entonces normal, vamos a conectar la A con la S. Emil arriva 16. Y la última palabra, ¿qué pasa con con la penúltima? 16. ¿Qué escuchamos a 16? La Z de la abeja y no la E. Y vamos a conectar con ¿qué escuchamos? No la H, porque la H que empieza una palabra en francés siempre es muda. ¿Ok? Entonces escuchamos el sonido E, ¿ya? La combinación de vocal E y la U es sonido E. Cuando la vocal, perdón, la consonante R después de la E está pronunciada. ¿Ok? Vamos a conectar entonces la Z con el sonido E para decir 16 heures. 16 heures. Y ahora podemos decir la frase de manera natural. Lo voy a decir despacito, pero de manera continua. Entonces, Émile arrive à 16 heures. Émile arrive à 16 heures. No estoy parando mi voz, ¿ok? No es Émile arrive à 16 heures. Así leen los alumnos iniciando, principiando, ¿no? Que empiezan a aprender el francés. Y es normal, ¿no? Tenemos tendencia a leer palabra por palabra. Pero por eso está este tema, para ayudar a mejorar su pronunciación en francés y entender mejor las reglas de cómo hablar. Entonces, a partir de ahora, vas a decir, Émile arrive à 16 heures. ¿Ok? Tenemos tres encadenamientos consonanticos. ¿Ok? L'enchaînement consonantique avec la L, le deuxième enchaînement consonantique avec la V et le troisième avec la Z. ¿Ok? Y entre corchetes es la fonética. Émile arrive à 16 heures. Émile arrive à 16 heures. Les aconsejo de aprender el alfabeto fonético internacional francés porque les va a ayudar a pronunciar cada sonido y entender cada sonido del francés, ¿ok? Porque en la fonética no se escriben las letras mudas, ¿ok? Alors, exemple 2, ejemplo 2. Voy a leer palabra por palabra, o sea, como un alumno principiante. Demain, elle achète une auto. Entonces, vamos a analizar ahora. Demain, ¿cuál es el último sonido que escuchamos? Un, ¿ok? Pero cuando hay una coma es una pausa, entonces no podemos hacer después un encadenamiento, ¿ok? Entonces, pasamos a la palabra siguiente. El, ¿ok? Último sonido es la L. Palabra siguiente, achète, escuchamos la A, entonces vamos a conectar la L avec la A de achète. Elle achète. Demain, elle achète. Seguimos. A la palabra achète, escuchamos la T, ¿ok? Y la palabra siguiente, une. Une. Entonces vamos a conectar la T con la palabra U de une. Elle achète une. Elle achète une. Entonces ahora podemos decir demain elle achète une. Y terminamos también une, se escucha la N, ¿ya? Y la última palabra escuchamos auto, combinación de vocal A, U es O. Entonces la N de une se va a conectar con la O, une auto, une auto. Y ahora podemos decir la frase de una sola vez. Demain, elle achète une auto. Demain, elle achète une auto. Ahora, de manera un poco más rápido, podemos decir demain, elle achète une auto. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un enchaînement de la L, un enchaînement consonantique de la T et un enchaînement consonantique de la N. ¿Ok? Demain, elle achète une auto.
Exemple 3. Sandrine a fait la vaisselle avec une amie. Analicemos. Sandrine, escuchamos la N, a. Entonces vamos a conectar la N de Sandrine avec le A. Sandrina. Sandrina fait, porque fe empieza con una consonante. La, nada de nuevo. Vaisselle, tampoco. Ahora a vaisselle, escuchamos la L, vaisselle. Y la palabra siguiente empieza por A. Vaisselle avec. Vaisselle avec. Entonces, ahora es Sandrine a fait la vaisselle avec. Palabra siguiente tenemos une y le avec. Avec, escuchamos la C, que se va a conectar con la U de une. Avec une, y para terminar, une, se escucha la N, y se va a conectar con la A de ami. Une amie. Y ahora podemos decir la frase completa. Sandrine a fait la vaisselle avec une amie. Sandrine a fait la vaisselle avec une amie. Et de manière normale, Sandrine a fait la vaisselle avec une amie. ¿Ok? Es más agradable al oído de escuchar eso, ¿no? Sandrine a fait la vaisselle avec une amie. Y no, Sandrine a fait la vaisselle avec une amie. ¿Ok? Este video les va a servir para practicar en casa con estos 10 ejemplos. ¿Ok? Vamos a seguir, vamos a ir un poquito más rápido ahora que empiezan a entender el concepto. Entonces, frase suivante, elle a mangé une pomme et une orange. Analicemos. Tenemos elle a, ok, la L y la A se van a conectar. Elle a mangé une. Aquí tenemos manger une. Vamos a conectar la E de manger avec U de une. Aquí tenemos un encadenamiento vocálico, enchaînement vocalique. Elle a mangé une. Elle a mangé une. Phrase suivante, pomme. Empieza por una consonante. Elle a mangé une pomme. Ahora, pomme, escuchamos la M. E, la preposición E, la ET es sonido E y no ET. Ok, vamos a conectar la M de pomme avec la préposition E. Pomme, elle a mangé une pomme. Ahora, después de E, le van a ver una liaison interdita, enlace prohibido. No se puede hacer un enlace después de la preposición E. Ok, pero sí podemos hacer un enchaînement vocálico. Podemos hacer un encadenamiento vocálico después de la preposición E avec une voyelle, con una vocal. Y es este caso, podemos conectar le son E avec U de une. Et une. Et une. Ahora, une, se escucha la N. Une y la O. La N se va a conectar con la O de orange. Une orange. Y ahora podemos conectar todo. Elle a mangé une pomme et une orange. Elle a mangé une pomme et une orange. Otra vez. Elle a mangé une pomme et une orange. Les aconsejo de decir en 3 veces. La primera vez despacito, pero conectando todo sin parar la voz. La segunda vez tratan de decir un poquito más rápido. Y la tercera vez tratan de decirlo normal antes de pasar al ejemplo siguiente. ¿Ok? Entonces voy a repetir otra vez. Elle a mangé une pomme et une orange. Exemple suivant, ejemplo siguiente, 5. Tu as travaillé en ville après-midi. Entonces, tu as, enchaînement vocalique, encadamiento vocálico. Travailler en, enchaînement vocalique, le E et le en. Ville, ville après, ¿ok? Voy a empezar ahí un poco más rápido, ahora imagino que entienden, ¿ok? Ville après y después midi, après-midi. Entonces, de una vez, tu as travaillé en ville après-midi. Tu as travaillé en ville après-midi. Otra vez, tu as travaillé en ville après-midi. En premier, nous avons un enchaînement vocalique entre la U et la A.
En deuxième, enchaînement vocalique entre la E et la AN. Et troisième, enchaînement consonantique entre la L et la A de l'après-midi. OK? Tu as travaillé en ville l'après-midi. Exemple 6. Il a acheté un vélo à Amsterdam. Il a, OK? Acheté, il a acheté, ok, tenemos un enchaînement consonantique y después un enchaînement vocalique al mismo tiempo. Alors, acheté un, la E de acheter y le un sonido nasal, acheté un, il a acheté un vélo, veloa, veloa, y después tenemos otra vocal A, de Amsterdam. Veloa Amsterdam. Ok, tenemos enchaînement vocalique de O, A y después otra vez la A. Ok, entonces tenemos, il a acheté un vélo à Amsterdam. Il a acheté un vélo à Amsterdam. Otra vez, il a acheté un vélo à Amsterdam. Bien, seguimos. Exemple 7. Marco et Amélie ont eu un enfant ensemble. ¿Ok? Entonces acá tenemos Marco et, y no Marcoet. Marcoea y no Marcoeta. ¿Ok? Marcoea. ¿Ya? Vamos a conectar dos encadenamientos vocálicos seguidos. La O, la E y la A. Marco y Amélie. Marco y Amélie. El último sonido de Amélie es la I y no la E. Y la I se va a conectar con la vocal nasal ON. Ion. Marco y Amélie ont. Y de nuevo, combinación de vocal U. Hein, verbe avoir au participe passé. Marco y Amélie ont eu. De nuevo, la vocal nasale 1. Ahora es Marco y Amélie ont eu un, y de nuevo una vocal, pero ahora podemos decir un enfant, ¿ok? Eso es lo que van a descubrir después, un enfant, ¿ok? Se llama una liaison, un enlace, una liaison, eso es otro video. Una liaison es cuando la consonante final muda, normalmente muda, se conecta con la vocal o la H muda de una palabra siguiente. Y en este caso, A, la N se va a conectar con la vocal nasal en de enfant, un enfant. ¿Ok? Seguimos, un enfant y después otra vez combinación, enchaînement vocalique entre los dos mismos sonidos en de enfant y en de ensemble. Un enfant ensemble. ¿Ok? Es un poquito más complejo, pero toman el tiempo para entender y pronunciar. ¿Ok? Ahora voy a pronunciar despacito. Marco y Amélie ont eu un enfant ensemble. Marco et Amélie ont eu un enfant ensemble. Marco y Amélie ont eu un enfant ensemble. ¿Ok? Toman su tiempo porque acá hay muchos encadenamientos vocálicos, hay liaison y hay enchaînement consonantique al mismo tiempo. ¿Ok? Llegamos al ejemplo 8. Anne et Luc partent en vacances au Mexique. Anne, ok, Anne, la N de Anne, avec la E, la préposition E, como antes. Anne, Luc, alors, partent et non partant. ¿Ya? La ENT de un verbo en ER a la tercera persona del plural jamás se pronuncia. ¿Ok? Es part y no partant. Entonces, la T de part se conecta avec la vocal nasale en partant. Partant vacances. Vacances, la C de vacances se conecta con la O, vacances, y después México. Entonces, Anne et Luc partent en vacances au Mexique. Anne et Luc partent en vacances au Mexique. Otra vez. Anne et Luc partent en vacances au Mexique. ¿Ok?
Exemple 9. Elle s'appelle Angela et elle parle italien. Aquí tenemos elle s'appelle, la S apóstrofe se llama elision. Otro video a escuchar para aprender los tres secretos, ¿ok? Tenemos enchaînement, liaison et elision, los tres secretos para hablar normalmente en francés como nativo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos elision con un apóstrofe, ¿ok? Elle s'appelle, después la L de s'appelle avec la O de Angela, elle s'appelle Angela, elle s'appelle Angela et elle parle italien. Entonces, elle s'appelle Angela y elle parle italien. ¿Ok? Voy a decir despacio. Elle s'appelle Angela y elle parle italien. Elle s'appelle Angela y elle parle italien. Otra vez. Elle s'appelle Angela y elle parle italien. ¿Ok? Entonces, entre la A, la E y la L, ¿ok? Se escuchan las tres vocales. A, E, L. Elle s'appelle Angela y elle parle italien. ¿Ok? Bien, llegamos al último ejemplo, ejemplo 10, con la oración la más larga para poder entrenarte en casa. Tenemos Alice avait 30 ans quand il est né aux États-Unis. ¿Ok? Estoy leyendo como un principiante. Ahora vamos a analizar Alice. Se escuchamos las de Alice. Se conecta avec la A de ave. Alice avait 30. 30. Se escucha la T de 30. Se conecta avec la vocal nasale en. 30 ans. Ok, entonces tenemos Alice avait 30 ans. Quand la D normalmente muda, después con la presencia del pronombre il, aquí la D se va a cambiar en T, la palabra T, para decir quand il. Aquí es el ejemplo de liaison. Ver el video sobre la liaison, los enlaces, ¿ok? Quand il, y no quand il. Entonces, il se escucha la L que se conecta avec la E de EST. Il est, quand il est, né, normal, quand il est néo, enchaînement vocalique de la E avec O, y después la X normalmente muda a O, se conecta con la E accent agudo de ETA para hacer un enlace, una liaison. Y además la X cambia de sonido en Z. Y ahora es OZ, OZ, OZ. Y al final de ETA, bueno, la S de États-Unis, que también es muda, se va a conectar con la U. Entonces aquí al final tenemos dos enlaces, deux liaisons para decir ahora aux États-Unis, aux États-Unis. Bien, entonces ahora vamos a repetir despacito la frase completa y terminamos la lección. Tenemos entonces, Alice avait 30 ans quand il est né aux États-Unis. Segunda vez, Alice avait 30 ans quand il est né aux États-Unis. Y la tercera vez de manera normal, Alice avait 30 ans quand il est né aux États-Unis. ¿Ok? Le voy a decir por última vez, ¿ok? Alice avait 30 ans quand il est né aux États-Unis. ¿Ok? Bien, espero que esta lección han aprendido muchas cosas sobre los encadenamientos consonántico y vocálico, con un inicio sobre el video de liaison y de edición, pero en primer lugar aprenden esta lección, ¿ok? No pasan al ejercicio siguiente antes de pronunciar bien de una vez cada palabra, ¿ok? Y les prometo que practicando así, mismo si no entienden el significado de la palabra, van a poder pronunciar cualquier oración de manera continua, de manera con fluidez como un francés nativo, ¿ok? Entonces nos vemos en un próximo video. No olviden de ver el video sobre les editions
y les liaisons que les van a servir también, ¿ok? Au revoir, chao, chao.